Muy buenos días tengan todos ustedes, feliz lunes 4 de diciembre de 2023, les saluda nuevamente Lili Medina aquí en tu canal Wake Up. Bienvenidos a esta sección ¿Cómo anda el dólar? Vamos a ver cómo apertura el tipo de cambio el día de hoy, a la venta en 17.21, a la compra en 17.14, eso es la apertura. Vamos ahora, en noviembre, porque pues ya cerró, ¿verdad?, el mes de noviembre rapidísimo, en noviembre el tipo de cambio tuvo una apreciación de 3.76%, noviembre fue un muy buen mes para el peso, dado que pues se recuperó terreno que se había perdido frente al dólar. Bien, ahora, la semana pasada, como tal, cerramos con una depreciación de 7 centavos, cotizando alrededor de 17, 19 pesos por dólar, tocando un máximo en la semana de 17.49 y un mínimo de 17.03. O sea, hay una gran volatilidad, a pesar de que todavía no estamos tan cerca de las elecciones, pero ya se empieza a sentir ese movimiento en el mercado, ¿no? Ahora vamos a ver en la semana qué pasó, a qué se debió esa depreciación del peso. Ahora, los siguientes factores fueron los que influyeron en el movimiento del tipo de cambio. La publicación del Producto Interno Bruto del tercer trimestre en Estados Unidos, el cual superó las expectativas, se ubicó con un crecimiento trimestral anualizado de 5.2%. ¿Ok? Obviamente eso hace que la moneda estadounidense, o sea, el dólar estadounidense, pues obviamente tome fuerza, entonces el dólar se aprecia y el peso tiene esa depreciación, ¿no? Otro factor que influye en la depreciación del peso es los comentarios de algunos miembros de la Junta de Gobierno de Banxico. ¿Por qué? Porque ellos adelantaron que es muy probable que en el primer trimestre de 2024 empiecen con el recorte de tasas. Eso aquí en México, ojo, el recorte de tasas que empiece en el primer trimestre y eso obviamente eleva una mayor depreciación en los próximos meses, eleva el riesgo de una mayor depreciación en nuestra moneda, ¿no? En el peso mexicano. Ahora, fíjate, en la sesión del viernes el peso borró la mayoría de las pérdidas de la semana frente al dólar debido al que se publicaron algunos indicadores económicos en Estados Unidos que pues bueno, fueron interpretados como débiles, ¿no?, ante una economía débil, y eso pues causa una depreciación en el dólar y hace que el dólar por consiguiente pues obviamente se aprecie, ¿no? Y luego fíjate, el indicador PMI, Purchasing Manager Index, eso significa PMI, del sector manufacturero, se ubicó en 46.7 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que este indicador, el PMI, cuando se ubica por encima de los 50 puntos quiere decir expansión, cuando se ubica por debajo de los 50 puntos quiere decir contracción en ese sector. Entonces fíjate, en Estados Unidos el manufacturero, el PMI del sector manufacturero se ubicó en 46 puntos, es decir, en zona de contracción, y ya lleva 13 meses en zona de contracción ese indicador. Entonces eso es algo importante. Ahora, los comentarios de Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal allá en Estados Unidos, que fueron considerados contradictorios. El viernes tuvo una aparición pública y entonces por un lado decía, oye, pues la postura monetaria está en terreno restrictivo y la inflación ya va en camino para el objetivo que tienen ellos del 2%, ¿no? Entonces por un lado podría ser como que, oye, pues sí, padrísimo, como que ya se ve que no está tan endurecida la política monetaria, pero por otro lado señaló que las conversaciones de recorte de tasas son muy prematuras, así como aquí en México, que ya más o menos adelantaron que para el primer trimestre, son prematuras y que todavía podrían hacer incrementos adicionales a la tasa. O sea, por un lado, cuando dice que la inflación ya está bajando y ya va camino al 2%, entonces ya no tendría sentido subir más las tasas, pero Jerome Powell adelantó que puede que se puedan volver a subir. Entonces, por eso fueron considerados como contradictorios, ¿no?, los comentarios de el director el presidente, perdón, de la Reserva Federal. A pesar, perdón, de que Jerome Powell, el presidente de la Fed, intentó moderar la especulación de que se aproximan los recortes de la tasa con esos comentarios contradictorios, el mercado como quiera se adelantó y el mercado ya está descontando que va a haber un recorte en las tasas en 18 puntos base para el mes de marzo y no en mayo, como tenía planeada la Reserva Federal en su momento empezar el recorte de tasas, ¿no? Entonces, por eso no se puede descartar en los próximos días que el mercado empiece a especular precisamente sobre esto que te estoy diciendo, que se empiecen a recortar las tasas allá en Estados Unidos, también en el primer trimestre, al igual que en México. Entonces, fíjate, el tipo de cambio ha encontrado una estabilidad en el precio entre el 17
17.10 y el 17.40, o sea, eso es como que lo que se ha mantenido, ¿no? Y esos van a ser como niveles importantes ahorita si se perfora ya sea para arriba del 17.40 o para abajo de los 17.10. Como yo te comentaba la semana pasada, diciembre sobre todo se eleva la liquidez en el mercado y eso causa volatilidades más amplias, ¿no? Bueno, ahora, en cuanto a indicadores económicos de México, eso que pasó fueron los indicadores económicos de Estados Unidos, que fue por eso que el peso recuperó todo lo que había perdido frente al dólar. Ahora, en México, ¿qué pasó en la semana? Pues fíjate que en la sesión del viernes se publicaron las remesas al mes de octubre, mostrando un crecimiento mensual, fíjate, en remesas, es decir, lo que entra de dinero del extranjero para acá, ¿no? Ya sabes que los familiares le mandan de Estados Unidos, les mandan acá, esos son las remesas. Entonces, avanzaron 3.66%, lo equivalente a más de 5,000 millones de dólares, ¿ok? O sea, eso es una cantidad importante, pero aún con ese avance mensual que se tuvo, está 5.93 por debajo de 2022. ¿Y qué es lo que le está ocasionando esto? Pues obviamente hay una pérdida del poder adquisitivo del dólar. ¿Por qué? Por el precio. Obviamente, pues el año pasado cuando te mandaban el dólar, pues estaba, no sé, 19, 21, 21 pesos, todavía se alcanzó a ver el año pasado, me parece, o antepasado, y pues obviamente ahorita ya en 17 pesos. Hay una pérdida del poder adquisitivo del tipo de cambio y es por eso que se genera una baja en las remesas, ¿no? Ahora, por otro lado, la Comisión de Salarios Mínimos publicó un incremento al salario mínimo del 20% para 2024. Fíjate, el salario mínimo va a quedar en 248.93 pesos diarios. La verdad, esto es una súper buena noticia que hay que reconocerle al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque, pues fíjate, la canasta básica, aquí lo anoté, la canasta básica está en 4,387 pesos al mes aproximadamente, lo que quiere decir 144 pesos diarios, que es como que con lo que sobrevives, ¿no? La canasta básica supuestamente. Y fíjate, el salario mínimo ahorita en 2024 estaría 1.72 veces por encima de la línea del bienestar individual. Así que creo que eso es algo pues que ya va de gane. Obviamente en la zona fronteriza el salario mínimo es mayor, queda en 374.89 pesos, pero la verdad es que esto es un gran avance para esa gente que sí cotiza con el salario mínimo. Fíjate, en lo que va del sexenio de AMLO, el salario mínimo de manera acumulada ha aumentado un 181%. Por eso te digo que sí es algo que reconocerle al presidente, y el incremento sostenido del salario mínimo obviamente implica mayores costos para las empresas, lo que pudiera traducirse en inflación. ¿Por qué? Pues porque las empresas a alguien le tienen que trasladar ese aumento en el costo, en este caso pues de las nóminas, ¿no? Vamos a decir, y obviamente pues se lo trasladan al consumidor final, que somos nosotros, que lo pueden hacer pues obvio subiendo el precio de ese bien o servicio. Las expectativas, ¿no? Del día de hoy, te cuento que el INEGI va a revelar cierta información sobre el capital bruto, la venta de autos usados, entonces esos son indicadores económicos importantes. Y en Estados Unidos la Oficina del Censo publicará el reporte de los inventarios, envíos y órdenes de bienes manufacturados a octubre. Como lo vimos, pues el PMI del sector manufacturero es el que va en picada durante 13 meses y bueno, pues aquí vamos a ver nuevamente que se van a publicar estos indicadores. Ahora, la expectativa del precio del dólar a la venta se espera que cotice entre un 17.17 y un 17.32 y a la compra entre un 17.08 y un 17.24. Esto fue lo más interesante del dólar el día de hoy. No olvides que con Kampala Capital, a partir de ahora, puedo proveer de liquidez inmediata en tu empresa. Kampala Capital es una sociedad financiera de objeto múltiple con la cual estoy colaborando el día de hoy y podemos otorgar líneas de crédito de corto plazo, máximo 45 días para capital de trabajo, ¿ok? A empresas puedes disponer desde 250,000 hasta 3 millones de dólares, puedes disponer dólares o pesos según la operativa que tengas en tu empresa. Esta es una herramienta de financiamiento que funciona muy bien en empresas que tienen operaciones import-export, ¿ok? Que son las empresas que tienen que hacer este cambio de moneda. Esta es una herramienta que te saca del apuro y lo mejor de todo es que puedes amarrar el precio en el tipo de cambio, o sea, es una cobertura del tipo de cambio, aparte de ser una herramienta de financiamiento. Así que date la oportunidad de conocer este tipo de herramientas que van a potencializar el funcionamiento de tu tesorería. Y no olvides seguirme en mis redes. Wake Up by Liliana Medina. Fue un placer saludarte el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con el resumen y la expectativa de cómo anda el dólar.